En este vídeo te voy a compartir mi experiencia estudiando Derecho y ADE para ver si a ti te sirve para decidirte si te conviene estudiarla o no, o si estás sufriéndola, pues que veas que no estás solo y animarte un poco en esta carrera de la rata. Empezaré contando un poco por qué decidí, en mi caso, estudiar Derecho y ADE. Pues resumiendo mucho, por descarte, no sabía qué hacer con mi vida cuando tenía 18 años y supongo que muchos os habéis encontrado en esta situación. Yo creo que la gente que estudia Derecho y ADE se puede resumir en dos grupos. Por un lado están las personas que desde pequeñitos o desde el instituto les gustaba la economía, la asignatura de economía, les gustaba también el derecho, los llamaba la atención y tenían claro que querían estudiar Derecho y ADE. Y por otro lado estamos los de mi grupo, que son los que no sabían qué querían hacer con su vida cuando tenían 18 años. En este grupo estoy yo. Yo no tenía ni idea de qué era lo que me gustaba. Sí, más o menos la asignatura de economía me gustaba y pues veía vídeos en YouTube que hablaban un poco de economía y de empresa y pensaba que la carrera iba a ser eso. También el derecho pues no me llamaba mucho la atención, pero a mí siempre me habían dicho que se me daba bien estudiar y entonces como derecho era de estudiar o como se dice de chapar, pues yo pensaba que era la carrera para mí. Como decía, siempre se me había dado bien estudiar, hice la selectividad, saqué una nota que me permitía por lo menos probar suerte a ver si podía entrar dentro de Derecho y ADE y así fue. Y entonces empecé Derecho y ADE en una universidad pública y de provincia. ¿Por qué digo esto? Pues porque por lo que he podido hablar con más gente, hay diferencias entre estudiarla en la pública y en la privada, no tanto del contenido que se da, sino de la forma en la que se da y sobre todo a la hora luego de poder hacer prácticas en empresas. Ojo, con esto no estoy poniéndome excusas de que yo no hago prácticas en empresas interesantes o que no hago prácticas en despachos grandes, sino simplemente pues que hay hay universidades que tienen más acuerdos y hay otras que tienen menos. En mi caso particular, los alumnos del doble grado no tenemos ningún tipo de prácticas curriculares, las tenemos que buscar por nuestra cuenta. Cuando yo he hecho prácticas de la carrera, las he hecho en una empresa que encontré yo y que si no fuera por la empresa, es decir, yo me podría haber graduado sin haber hecho prácticas en ninguna empresa. Podría ser licenciado en Derecho y licenciado en ADE sin haber trabajado nunca en una empresa. Es verdad que las prácticas son solamente 3 meses, pero esa es una de las posibilidades que hay dentro de mi empresa. Pero ya digo, lo normal es que tengas prácticas y para poder graduarte tengas que haber hecho prácticas tanto de Derecho como de ADE. Mi experiencia estudiando en esta universidad, que ya digo es pública y además es pequeña, es en líneas generales bastante mediocre. Creo que las asignaturas están dadas de una forma muy teórica, en las que, sobre todo en derecho, el profesor se limita a leer la lección y puede pasar dos cosas, que te recete un manual en los que probablemente él sea uno de los autores o que él vaya dictando o exponiendo unos apuntes que no te da a ti y no te facilita y entonces tú tienes que simular que estás tomando notas porque normalmente tendrás apuntes de otros años y te limitas a simplemente verificar que está todo o ir añadiendo lo que falta. También es verdad que hay otros profesores que te dan sus apuntes y explican, y también es verdad que hay otros profesores que te dan sus apuntes, explican y además son buenos profesores, pero como digo, normalmente en mi caso no fue la norma, sino que todo lo contrario. Por otro lado, en ADE son unas clases normalmente un poco más cercanas y un poco la teoría se explica de una manera menos extensa, sino que se centra más en la práctica. Creo que son dos carreras que se complementan bastante bien, por lo menos en lo que viene siendo la teoría. Tanto el mundo del derecho regula gran parte de las relaciones que hay entre la empresa y otras empresas, los trabajadores, acuerdos, etcétera. Y por otro lado, la parte del día a día de ADE también está muy relacionada con el derecho. Antes de seguir explicando un poco cuál fue mi opinión estudiando Derecho y ADE,
Estos últimos meses he estado buscando pues la posibilidad de estudiar fuera, un máster. No sé si lo voy a hacer porque no sé si lo quiero. Después de tantos años estudiando, me gustaría intentar trabajar sin la necesidad del máster, por lo menos unos cuantos años, como digo, y cuando ya sepa un poco qué es a lo que me quiero dedicar, pues intentar especializarme en algo. Y buscando estos másters he descubierto algo que no sabía, que a lo mejor pues todo el mundo sabe, pero con la gente que lo ha hablado no lo sabía, entonces supongo que la gente no es consciente de esto, y es que en muchos países de Europa la universidad, si no es gratis, tiene unos precios muy asequibles, y además el coste de vida allí, aunque es verdad que es un poco más caro, pues las residencias de estudiantes no son mucho más caras que las de España. Yo no estudié en una residencia, yo no estuve estudiando en una residencia de estudiantes, sino que estuve en casa de mis padres, pero sí que sé más o menos cuáles son los precios que se pagan, y son muy parecidos a los precios que se pagan tanto en Holanda como Alemania o Dinamarca. Y además en estos países hay algunas veces que por simplemente ser ciudadano europeo y trabajar te dan o becas o ayudas. Entonces, echarle un ojo, porque aunque no podáis estudiar exactamente Derecho y ADE, pues sí que hay bastantes carreras relacionadas con el mundo, sobre todo de la empresa, lo que sería ADE o Economía, que podéis estudiar en una de estas universidades. Y además, otra cosa, no van a ser los 4 años del grado, sino que serán 3, porque en el resto de Europa suelen ser 3 años la carrera y luego 2 años de máster. Sin embargo, aquí en España las carreras son de 4. Esto es un off topic que me acabo de acordar porque tengo las notas de lo que quería contar en el vídeo y lo he leído y creía que era un buen momento para contarlo. Bueno, como veréis, este vídeo no tiene un guión, estoy improvisando, y creo que es la mejor manera de hacerlo porque sale un vídeo más natural. No va a tener cortes, no va a tener edición, porque quiero aportar el máximo valor y además que a mí me lleve el menor tiempo de luego postproducción, porque si no sé que el canal lo voy a terminar abandonando, porque la edición es algo que me gusta pero que me requiere mucho tiempo porque se me da un poco mal. Según vaya creciendo el canal, a lo mejor meto algo más de edición, pero bueno, que me voy, ya veis que me voy bastante por las ramas. Como decía, creo que la carrera de Derecho y ADE, si eres una persona que no sabes qué estudiar, eh, aunque es verdad que mucha gente que no sabe qué estudiar se mete en Derecho y ADE, es una carrera bastante larga. Se puede sacar en 5 años, dependiendo de la universidad, o hasta en 6. En mi caso me tocó sacármelo en 6. Entonces, son 6 años estudiando muchas materias, que muchas no tienen mucho que ver entre sí. Por ejemplo, hay muchas asignaturas de derecho que en poco tienen o nada tienen que ver con ADE. Entonces no creáis que es que estáis estudiando dos cosas que se complementan al 100%, sino que estáis estudiando dos cosas que sí, que en gran parte están relacionadas o que vienen a estudiar más o menos los mismos problemas y las mismas cosas, pero que por otro lado pues hay cosas que no tienen nada que ver, cosas de ADE que no tienen nada que ver con el derecho y cosas de derecho que no tienen absolutamente nada que ver con la empresa. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, mi opinión, si no sabes qué estudiar, creo que es mejor que te centres en una, porque siempre vas a poder hacer el doble grado una vez que has empezado el grado. Es un poco más difícil porque te va a llevar un pelín más de tiempo. Yo tengo un compañero que lo está haciendo ahora mismo y le va a llevar un cuatrimestre más, es decir, es un cuatrimestre más, se puede plantear eso. Y luego siempre puedes tener la opción de irte al extranjero, que yo creo que es una oportunidad porque vas a poder sacarte el grado en un año menos y además en una universidad de fuera y probablemente en inglés, por lo que mejoras el inglés y además te gradúas. ¿Y cuál es otro de los grandes problemas que veo yo al estudiar Derecho y ADE? Y es que es una carrera extremadamente teórica. Es verdad que tú, por tu cuenta o por tu propia inquietud, puedes intentar formarte o intentar entrar en el mundo del Derecho y de ADE y, por así decirlo, ver la parte práctica por tu propia experiencia. Pero creo que esto tampoco es lo que deberías esperar en la universidad. En otras carreras, por ejemplo, bueno, no me voy a meter porque no lo sé. Entonces, en una carrera como es Derecho, que es fundamentalmente humano, en la que estás
tratando problemas humanos, creo que debería haber un componente o darle más importancia a lo que es el factor humano y no simplemente estar en una cueva estudiando un montón de leyes pero apartado de la sociedad. Eso no creo que haga un buen profesional del derecho. La solución no la sé, yo no soy el encargado de poner el plan de estudios. Yo he sufrido el plan de estudios y yo digo cuál creo que es el problema. Luego, cada uno, que si a ti te parece bien que estar estudiando durante 6 o 4 años unas leyes y no verlo en la práctica, o crees que tú vas a poder ver la práctica con tu propia inquietud o porque vas a trabajar durante estudias la carrera, pues entonces en ese caso si a ti te conviene, pues adelante. Pero uno de los puntos más polémicos que hay a la hora de estudiar Derecho y ADE es tus relaciones con los compañeros. Y me explico. El mundo del derecho, sobre todo, es un mundo en el que el ego es la norma. Digamos, tanto los profesores como los alumnos van a tener un ego muy grande y van a darle muchísima importancia tanto a las notas como a lo que se dice y a lo que se opina, y en muchas ocasiones la gente basa su personalidad, o al menos dentro de la facultad, en el derecho. Viven por y para el derecho. Y eso se va a notar a la hora de preguntar dudas. Muchos profesores te van a tratar como si fueras un disminuido por preguntar una duda. O incluso tus compañeros pues vas a notar risitas y vas a notar ay, ¿cómo puede preguntar esto? ¿Cómo puede dudarlo? ¿Cómo no lo ha estudiado? Bueno, pues si estoy en clase es porque tengo estas dudas, ¿no? Entonces, el ambiente, no quiero decir que, evidentemente, esto lo digo ya y no lo voy a repetir más, es mi experiencia, pero el ambiente se nota bastante hostil. Es verdad que, pues, como todo, haces tu grupo de amigos, tienes tus amigos, pero en general el ambiente es hostil y la competencia y la competitividad se lleva no al extremo, pero de una manera poco sana. No se va a intentar colaborar entre los compañeros, sino que todo lo contrario, se va a intentar pisar, y en ocasiones se va a intentar pues reírse, ridiculizar y cosas pues que parece mentira teniendo ya la edad que tenemos en estas alturas de la vida, pero pasa. También va a haber ocasiones en las que, pues por ejemplo, los profesores no den apuntes y entonces los alumnos tienen que hacer apuntes. ¿Qué pasa? Que muchos no van a querer colaborar contigo para hacer los apuntes, o no te van a pasar los apuntes. Si faltas un día a clase no te van a pasar la solución o no te vas a pasar los apuntes. Y si se encuentran unos apuntes de otros años que están bien, pues probablemente los mantengan en secreto y no se lo pasen a nadie. Son, como digo, cosas que cuesta creer, pero una vez que estás dentro y lo vives, que ojalá no tengas que vivirlo, pues te das cuenta y tienes que aprender a convivir con ello y tener una estrategia y saber bien con quién te puedes, de quién te puedes fiar y de quién no. Y creo que también pues, es un buen aprendizaje para la vida, porque yo hasta ese momento no había visto lo que era el descaro y el ser tan falso y el tener tanto ego, y entonces tienes que saber manejar a esas personas. Como digo, los profesores, pues sobre todo en Derecho, en ADE es verdad que son profesores más cercanos y más humanos, pero en Derecho hay mucho profesor y es bastante común que los profesores tengan bastante ego, te recomienden estudiar su manual y entren en el examen solo lo que ellos han escrito y por lo que tienes que pagar, o que no te den apuntes y digamos te van haciendo como más que ayudar, simplemente te lo ponen más difícil de lo que sería simplemente pues mostrándote el material o facilitándote el material y luego explicándotelo y examinándote. No estoy diciendo que hagan exámenes fáciles, pero por lo menos que te den el material por el que tienes que estudiar, que para algo estás aprendiendo, porque si no, la carrera de Derecho se resumiría a una vez al año o 2 veces al año hay unos exámenes sobre unas leyes y tú tienes que responder esas preguntas. Pero eso, en principio, no es lo que yo creo que debería ser una facultad de Derecho. Como decía, he tenido profesores que son de esta categoría, que serían profesores mediocres, diría yo, o profesores que simplemente se limitan a corregir.
Es verdad que también hay profesores buenos, no abundan, son bastante pocos. Y luego también es verdad que hay profesores que son muy, muy, muy malos, que no es que sean malos porque expliquen mal, sino que intentan ponerlo lo más difícil y fastidiar lo máximo posible al alumno. Recuerdo a un profesor de la Facultad de Derecho el primer curso que nos dijo que no iba a aprobar ninguno en primera convocatoria y hubo un alumno que sacó un 4,9. Es decir, hombre, sospechoso, ¿no? Si tiene un 4,9 y solamente no ha aprobado nadie, pues a lo mejor por tener un aprobado no le pasaba nada falsificar esa nota. No había que ser tan estricto, si estuviera siendo estricto. No sé si me entendéis. Pero bueno, esto es una anécdota. No tiene por qué ser así, ni mucho menos en todas las universidades, y esto es un profesor puntual. Pero bueno, te da un poco la imagen de hasta qué punto puede llegar estas taras que tienen algunos profesores. No sé por qué se da, porque ya digo, en ADE no tuve profesores de este estilo, tuve malos profesores, pero no tuve profesores que llegaran hasta ese punto, pero en derecho no fue el primero ni tampoco eran dos. Había unos cuantos que estaban así de mal de la cabeza. Bueno, y un poco, ¿qué se estudia cuando se estudia derecho y ADE? Bien, las clases suelen ser en derecho clases teóricas, en las que no sé si lo he dicho en el vídeo, porque he grabado varias veces el vídeo, porque se me da bastante mal hablar en público. Eso es otra de las cosas que se exige bastante en la carrera, sobre todo de derecho, hacer trabajos orales, hacer simulaciones de juicios y exponer en público, en definitiva. Bueno, pues hay trabajos orales, hay también exámenes orales, pero las clases suelen ser unas clases de teoría en las que el profesor, creo que ya lo dije en el vídeo, em, da una teoría y el alumno debe pues aprenderse esa teoría, y luego hay clases prácticas también en las que os bien se resuelve un caso, te dan varias semanas y entre un grupo resolvéis el caso y luego hay un tribunal o se simula un tribunal, y esas están bastante bien porque es cuanto más te metes en materia y esas son las que más se disfrutan. Ya te digo, aunque no te guste mucho la asignatura, el tipo de derecho que sea, perdón, la rama del derecho que sea, no, no es desagradable porque notas que aprendes de verdad. Y luego hay otras clases prácticas que son simplemente pues unos ejercicios, como sean ejercicios de matemáticas, pero resolverlo aplicando las leyes que se han estudiado esa semana o ese mes o ese cuatrimestre, y suelen ser individuales y esas son un poco más aburridos y yo noto que aprendes menos. Pero bueno, las distintas asignaturas que hay se pueden agrupar en derecho penal, que serían pues los delitos de robo, matar, etcétera. Derecho civil, que hay hasta 4 en mi caso, que sería el derecho de la persona, el derecho de, de familia, el derecho de sucesiones, el derecho inmobiliario o derechos reales se llama, vaya. Y también estaría el derecho administrativo, que sería toda la parte que regula la administración pública, derecho constitucional, que este se da sobre todo en los primeros cursos. Luego estarían asignaturas solitarias, por ejemplo, había en mi carrera en concreto un derecho eclesiástico, que es en la relación entre las distintas iglesias o confesiones con el Estado. Y luego por la parte de ADE, yo por lo menos en mi plan de estudios había como dos ADEs. La primera, que son los 2, 3 primeros cursos, que hay mucha matemáticas, microeconomía, macroeconomía, estadística, y luego se supone que se vuelven a utilizar esos conocimientos para dar la parte de finanzas, contabilidad, fiscalidad, pero ya te digo que en la gran mayoría de partes no se profundiza o no se utilizan todos esos conceptos que se dieron en la primera parte de ADE. Entonces es un poco la sensación que te queda es que has pasado una gincana y bueno, has subido de nivel, pero que no hay mucha conexión entre ellas. Es verdad que en algunas asignaturas, sobre todo en las partes de finanzas, sí que se utiliza lo que has dado al principio, pero bueno, se podría haber resumido mucho más y hacer más rápida la carrera. Entonces es eso, a mí me queda una sensación de que son 6 años en mi caso, y aunque sean 5, en los que sí se dan muchas cosas, pero están como bastante inconexas entre ellas. Estás estudiando dos, no digo solamente porque sea por un lado derecho y por otro lado ADE, sino porque no llegas a profundizar en nada
y las cosas que das a mayores no están muy relacionadas o a priori no ves la relación entre unas y otras, o al menos no te la muestran en la carrera. Entonces, la conclusión. Recomendaría estudiar Derecho y ADE a alguien que acaba de graduarse del bachillerato. Pues yo creo que si estás en el primer grupo, en el grupo de las personas que pues tienen interés por ADE y también te interesa algo derecho, ojo, no digo que te interesa algo derecho de, bueno, puede estar bien, sino pues que tú pues le hayas echado, no sé, supongo que habrá gente con estas taras, le hayas echado un ojo a alguna noticia que tenga algo que ver con el derecho y te hayas informado y hayas... Hombre, mirar la ley sin tener ni idea es un poco difícil, ¿no? Pero hayas leído algún libro o leas algo de estilo filosofía que esté relacionado con el derecho y la justicia y te interese, bueno, pues puede estar bien. De hecho, creo que se complementan bastante, pero creo que hay a lo mejor si te gusta más la parte de economía, es más interesante hacerse economía o hacerse ADE por un lado y luego especializarte en la parte del derecho de la empresa que más te interese. Eso yo creo que sería lo más rápido y donde te vas a quitar la mayor parte de paja. Y luego si te gusta la parte de derecho y quieres especializarte en derecho de la empresa, pues es que hay muchos cursos, tanto online como cursos que dan las propias universidades o centros de estudio, en los que te pueden poner al día, sobre todo en lo más importante en relación entre derecho y ADE, es la parte de contabilidad y de fiscalidad. Entonces, esa parte la puedes hacer según te estás sacando la carrera de, imagínate, derecho o de ADE, irte complementando la otra parte por tu cuenta o apuntarte a una academia o apuntarte a algún curso de estos y te ahorras tiempo, te ahorras tiempo. Y luego, si no sabes qué estudiar, pues no, creo que no es una buena opción. Yo no es que me arrepienta porque no me cambié, porque no sabía a dónde cambiarme, pero visto lo visto, creo que es mejor eh, estar el menor tiempo posible en la universidad. El menor tiempo posible de la universidad me refiero a hacerlo lo más eficiente posible y luego si quieres seguir estudiando, sigues estudiando, pero que no estés atado de primeras a como mínimo tengo que estar 6 años. Entonces por eso puede ser muy interesante la parte de irse al extranjero, échale un vistazo, creo que te va a ayudar bastante y es un consejo que yo nunca había escuchado, pero si más o menos en el presupuesto que tienes de, imagínate, te tienes que ir a estudiar a Madrid porque en tu ciudad no está derecho ya de, o no te interesa estudiar en tu ciudad, míratelo de Holanda, míratelo de Dinamarca, míratelo de Alemania si tienes un nivel de inglés. Creo que hay en algunas carreras que incluso con haber aprobado con un 7 o un 5 no lo recuerdo, míratelo. Si quieres, me informo y hago un vídeo sobre ello, ponérmelo en comentarios. Míratelo e intenta ver si te cuadra tanto a nivel económico como a nivel, pues eso, de los estudios. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Me imagino que te ha servido, que te ha aportado valor. Ponme en comentarios qué es lo que te ha parecido y nos vemos en el próximo. Un saludo.